Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión otra vez de Lumineers, pero es que me encanta su música, sus álbumes y las historias que cuentan. En esta ocasión vamos a ver el primer capítulo de su álbum llamado 3, que cuenta cómo una adicción afectó a 3 generaciones diferentes. Una cosa a tener en cuenta es que en los primeros 3 videos que vamos a ver hoy, el orden de salida no importa, o sea, básicamente está la historia en un orden y las canciones en otro, pero el orden de la historia en las canciones sería primero el video número 2, luego el video número 1 y luego el video número 3. Se ve a Gloria tomando en un bar, cuando de repente llega un hombre de la nada, es un total desconocido para Gloria. Ellos empiezan a hablar y a tomar juntos, y cuando salen del bar, ellos tienen relaciones en una cabina telefónica, lo que termina en el embarazo de Gloria. En esta parte de esa canción hay una referencia a Sleep on the Floor, la cual todo el mundo ama. Si van a los comentarios de Life in the City, van a ver muchos comentarios hablando sobre esa referencia de Sleep on the Floor, y obviamente a mí también me encantó. And if the subways flood and bridges break, will you just lay down and dig your grave? Or will you rail against your dying day? Gloria se va a su casa y aquí descubrimos que ella está casada, ya que ella se pone un anillo. Podemos ver a su esposo que está durmiendo y podemos ver una nota que él le dejó diciéndole que su madre está en el hospital, pero que ella está estable. Y aquí termina el primer video de esta historia. Gloria ahora tiene un bebé, pero no sabemos si es del hombre que estaba en el bar o si es de su esposo. Tampoco sabemos si es del hombre que estaba en el bar, no sabemos si su esposo sabe que ese bebé no es suyo. Gloria sigue siendo adicta al alcohol, bebe incluso cuando tiene a su hijo en sus brazos. En una parte de este video se ve una lápida que dice Donna, que era la madre de Gloria que estaba enferma en el hospital. Llegados a este punto de la historia, todavía no sabemos si Gloria bebe por tener la culpa de que tiene un hijo que no es de su esposo o si bebe por el poco cuidado que tuvo con su madre, que es el mismo poco cuidado que tiene ahora con su hijo. Es incontrolable. Gloria toma todo el día y ya casi no le da ningún tipo de cuidado a su hijo. Un día su marido llega a la casa y la encuentra tirada en el piso con el bebé. Este llama a una ambulancia para llevarla al hospital. En el hospital logran estabilizar a Gloria y ella vuelve a casa. Cuando vuelve, recae en el alcohol y esta vez peor que nunca. Discute demasiado con su marido y llega un día en el que ella le lanza una botella de la cual está tomando y le parte la cabeza. Ella instantáneamente se arrepiente de lo que acaba de hacer y lo sube al auto para llevarlo al hospital. Mientras está conduciendo, ella se distrae encendiendo un cigarro y tienen un accidente. Se ve que su esposo sigue con vida, pero que va a morir porque se le ven graves lesiones. Cuando Gloria ve que unas luces policíacas se acercan, ella sale corriendo y deja a su esposo moribundo en el auto. Y ahí termina el video y la primera parte de la historia. Hasta ahora tenemos que murió la madre de Gloria, Donna, que Gloria fue la primera en tener una adicción, que es el alcoholismo, y que tuvo un hijo con un desconocido, o eso es lo que parece o lo que se nos muestra. Este niño se llama Jimmy Sparks. Hay que tenerlo en cuenta para la siguiente parte de la historia. Y bueno, espero que te haya gustado tanto como a mí investigar esta tarde. Esta tarde me puse a investigar y fue demasiada la información que encontré. Aquí solo dije lo más importante o lo que más parecía real porque todos son teorías. No es como que ellos dijeron qué es exactamente lo que es real y lo que no es real. Simplemente son teorías que la gente va haciendo, conectando puntos de lo que ve. Y sin nada más que agregar, les pido que se suscriban y que le den like al video y que me sigan en mi Instagram.
estén al tanto de este canal porque voy a estar subiendo las siguientes partes de la historia la semana que viene, y la semana que le sigue ya subo la historia completa o el final de la historia.